a todos. De nuevo, reiterar las gracias por contar conmigo para este curso sobre ecografía intestinal. Y en este caso, pues es un caso clínico, en realidad, bueno, son varios, para aprovechar y hablar de la correlación entre actividad y endoscopia. Los objetivos de aprendizaje de este caso o estos casos sería primero conocer la correlación que hay entre los hallazgos endoscópicos y ecográficos, interpretar distintas situaciones en las que puede haber discordancia para saber si hay actividad o no hay actividad o cómo interpretar los hallazgos de la ecografía, ver qué relación hay entre curación endoscópica y transmural, que luego en la charla de monitorización pues hablaremos un poquito más despacio, más en profundidad, pero bueno, siempre está bien ver algunos casos reales de esta relación entre estos dos tipos de curación. Vamos a ver también los factores predictivos de curación transmural a partir de los casos y por último unas conclusiones. Este es el primer caso clínico que se trata de un varón de 90 años que es ingresado porque tenía una diarrea crónica, pero se agrava en el último mes, hasta 8 veces al día, con una pérdida de peso importante, con dolor abdominal e incluso con febrícula los días previos al ingreso. El paciente no tenía estudio hecho ninguno previamente y sí que hay que destacar entre sus antecedentes personales la presencia de una cardiopatia isquémica, que aunque es verdad que tenía un estado funcional bastante aceptable, sin embargo es verdad que tenía una función ventricular deprimida, aunque con una fracción de eyección del 45%. El paciente estaba bien, era independiente, vivía solo y no necesitaba ayuda externa. Esta es la endoscopia que se realiza al ingreso. Como se ven, hay úlceras profundas y la afectación era de parte del intestino delgado, que también se explora en la colonoscopia, y estos son los hallazgos del colon. Estaba prácticamente todo el colon afectado, exceptuando el recto, que solamente había eritema. Esta es otra imagen de las úlceras profundas que se observaron en la endoscopia. Bueno, le hicimos una ecografía también, y en la ecografía lo que veíamos era estas imágenes. Como se puede ver, no voy a describirlas porque es una de las cosas que vamos a comentar en el foro. Ahí se puede ver, este es el colon izquierdo. Pues sí que me gustaría que luego, bien sea por el foro o correo electrónico, me comentarais un poco los hallazgos que se ven en el vídeo. Es verdad que tenemos la referencia de la colonoscopia, pero bueno, un poco para ver qué signos se reconocen en este vídeo. Como va a estar grabado, pues se puede echar para atrás y ver las veces que sea necesario. ¿Vale? Este es el doble de SMI, uno de los dobles de sensibilidad que habíamos comentado en la anterior charla. Bueno, este sería el vídeo. Y las preguntas que nos hacemos sería qué signos ecográficos de actividad se identifican, en primer lugar. Y en segundo lugar, una cuestión ya más práctica. El paciente recibe corticoides de forma inicial ante la sospecha y que además luego se confirma la anatomía patológica, que es compatible ante la sospecha de enfermedad de Crohn y se inicia este tipo de fármacos. Es verdad que mejora, pero al descender, tampoco mucho, ¿no? Al descender de por debajo de 40 miligramos al día de prednisona, el paciente experimenta un empeoramiento. Es verdad que dada la fragilidad del paciente, la edad, la cardiopatía, etcétera, se opta por la utilización de ustekinumab. Sin embargo, no tuvo ninguna respuesta, fue un no responder primario. Entonces, sí que me gustaría también que comentarais en el foro cuál consideraríais en esta situación el tratamiento más oportuno, teniendo en cuenta que el paciente se encuentra en una situación de gravedad y que necesita un tratamiento que sea, vamos a decir, lo más rápido posible. Espero vuestros comentarios y luego, bueno, es verdad que en el foro comentaremos qué hicimos nosotros y cuál fue el resultado final.
Con respecto a la correlación entre endoscopia y ecografía, ya se ha comentado que una de las ventajas de la ecografía precisamente era esta, de una buena correlación. Aquí os muestro uno de los primeros estudios del doctor, bueno, del hospital, el doctor Tomás Ripollés, Gastón Peset, con 30 pacientes nada más, pero aquí veíamos ya que tenía una curva muy buena, 0,87, y estos son la concordancia entre los índices endoscópicos y la colonoscopia en los estudios que promovieron su desarrollo. Obviamente, en estos estudios la concordancia era muy buena con la curva, fijaros, por encima del 0,9, es decir, que parece que la correlación es buena. Y también, este estudio también lo mostramos en la charla de ventajas. Aquí se ve cómo los distintos índices pues tienen una correlación bastante buena. De hecho, este estudio era para ver si podía utilizarse la ecografía como criterio de inclusión de pacientes en ensayos clínicos, puesto que hasta ahora, aparte de la clínica, o los índices clínicos, mejor dicho, era la colonoscopia. Y el problema, ya también lo habíamos comentado en la anterior charla, es que hay muchos pacientes que pueden no tener afectación los primeros centímetros de vídeo y son excluidos a pesar de que tengan lesiones significativas un poquito más proximales, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo tiene una buena correlación, aproximadamente un 0,7, pero ya vemos que no es tan buena como habíamos visto en los anteriores estudios. Y de hecho, en este estudio sobre el Stardust, que era sobre ustekinumab comparado con placebo, aunque es verdad que se hizo un subanálisis de un subgrupo de pacientes con ecografía, en este caso no se comparó con placebo, simplemente se veía qué resultados obtenía la ecografía en cuanto a actividad y la colonoscopia. Y aquí vemos cómo la concordancia no era tan buena. Fijaros, 0,21 en semana 4 y lo mismo en semana 48. Es decir, que veíamos pacientes que tenían curación mucosa en la colonoscopia y sin embargo persistía, estas son imágenes del propio artículo, y persistían engrosamiento de la pared, que podría ser un dato de actividad en la ecografía, y ocurría un poco lo contrario, ecografías sin actividad y sin embargo en la endoscopia se veían algunas lesiones, generalmente lesiones muy superficiales. Es decir, que nos vamos a encontrar con situaciones en las que no hay una buena concordancia entre ecografía y colonoscopia. Para representar esto o para documentarlo, pues os pongo algunos ejemplos en los que ocurre esto, en que no hay una concordancia. Este, por ejemplo, es un varón de 82 años en el que se realizó en el 2024 una resección fecal y nos piden, se hace una colonoscopia. La verdad que la diferencia entre la colonoscopia y la ecografía es muy pequeña, aproximadamente un mes. En esta colonoscopia vemos que hay pequeñas ulceritas, aquí una un poquito mayor, ¿no?, que correspondería a un Rutger grado 2B. En la ecografía, ya digo que se hizo relativamente próxima a la colonoscopia, vemos que la pared del terminal pues prácticamente es de grosor normal. Bueno, es de grosor normal, porque de hecho está aquí medido, no se cuenta que son 2,9 milímetros. Aunque es verdad que se veía con el Doppler de alta sensibilidad hiperemia. O sea, tiene pared normal con hiperemia. Entonces, esto, bueno, es verdad que se puede tener una difícil interpretación sobre si hay actividad o no, porque realmente el grosor es normal, pero también es verdad que con este tipo de Doppler, que no siempre está a disposición, o por lo menos con los aparatos más de gama media, digamos, o gama baja, pues no suelen tener disponible este tipo de Doppler. Entonces, lo habríamos dado como una ecografía normal. Luego hablaremos un poquito de que si tiene alguna significación el hecho de que un paciente tenga un grosor normal en la ecografía de la pared y tenga hiperemia. ¿Esto tiene algún valor? No tiene valor, depende del tipo de Doppler. Igual es que el Doppler es muy, muy sensible y realmente no tendríamos que hacerle caso, o al revés, sí que tiene importancia, puesto que puede tener valor diagnóstico. Esto lo veremos después. No hay mucho publicado en literatura, es verdad que en este congreso de la ECO de este año sí se presentó un máster que lo comentaremos después. Otro caso que os presento es un varón de 46 años que ingresa por su oclusión intestinal. En este caso se ya realiza una colonoscopia. Se ve únicamente una ulcerita aquí y el resto del ilion que se había visto, porque estaba operado previamente, era normal. Sin embargo, en la ecografía que le realizamos también, al tener una estenosis que no permitía el paso, pues vemos que existe proximal a esa estenosis, vemos que existe esta otra estenosis que probablemente era la que justificaba la sintomatología y no tanto esta otra que se dilató. Por tanto, el paciente tenía dos estenosis
Se dilató solo la primera, el endoscopista es verdad que logró pasar y vio una zona de mucosa normal y no continuó, o no introdujo contraste para ver si había afectación más proximal, y sin embargo en la ecografía sí demostró que había una estenosis más proximal que probablemente era la causante de los síntomas, y en este caso además con una actividad clara, es decir, que motivaba la modificación, esa intensificación, cambio, etcétera, del tratamiento. Otro ejemplo de no concordancia puede ser cuando la colonoscopia, que es un poco lo que pasa en el caso anterior, no accedemos a la zona que está más afectada. Este caso es de una mujer de 57 años que ingresa también por la abdominal y febrícula, una capacicina elevada y una PCR muy alta. La colonoscopia muestra una pequeña ulcerita con una estenosis aquí, pero parece que no hay grandes datos de inflamación. Sin embargo, hacemos la ecografía y la sorpresa es que vemos, esta es la pared del ilion distal, que parece que está normal. Sin embargo, si seguimos subiendo, vemos que en esta zona, el vídeo se para, yo creo que es por el ordenador, no tiene potencia suficiente. Pero bueno, vemos cómo en esta zona existe todo esta desestructuración de la pared del intestino. Lo vamos a volver a repetir porque yo creo que no se ve con suficiente calidad. Vamos a ponerlo otra vez al principio. Vemos, no, se atasca, debe ser que el ordenador no puede con el vídeo. Bueno, se ve ahí que tiene esta zona que es normal y más proximal, engrosamiento de la pared. Aquí hay un sinus, ¿de acuerdo? Con una zona que parece que puede estar abscesificada. De hecho, no está en la imagen porque no tengo la imagen de contraste, pero sí que tenía esta zona abscesificada, como se puede ver aquí, es un sinus con una colección y lógicamente pues con mucha actividad inflamatoria. Es decir, que si nos fiamos de esta colonoscopia, es verdad que tenía otros datos que nos indicaban que la gente podía estar mal o tenía afectación proximal, pero es verdad que si nos fiamos la colonoscopia, pues realmente estábamos infravalorando al paciente claramente. Vamos con el segundo caso clínico. Se trata de un varón de 71 años con una enfermedad de Crohn, con afectación ileal exclusiva, que se ha diagnosticado como 15 años atrás y que nunca había tenido complicaciones, estenosis o fístulas. Actualmente no tiene una actividad clínica significativa, únicamente tenía un poquito de astenia y estaba en tratamiento con adalimumab 40 miligramos cada 7 días desde hacía ya años. El motivo por el que se le hacen pruebas complementarias es porque tiene una calprotectina de 237, está elevada, que ya es más de una de las determinaciones en las que estaba elevada, y se realiza una colonoscopia cuya ileoscopia es normal. Es verdad que cuando se diagnosticó en las últimas colonoscopias, antes de estar controlada la enfermedad, sí que tenía actividad nada más pasar la válvula ileocecal. En este caso era normal. Entonces, por este motivo se realiza una ecografía intestinal, que es la que mostramos en pantalla, y se observa que más allá de la zona que habíamos visto que era normal en la colonoscopia, se observa una masa de intestino delgado con afectación muy importante de la grasa, que se observa hasta nodular, engrosamiento de la pared claro, estriación de la submucosa y con la luz claramente estenosada. Es verdad que se administró contraste después y se seguía observando esa estenosis. La pared medía, como pone ahí, 5,8 en medición longitudinal, 4,2 en transversal, ya nos había comentado Joaquín que esto cambia, y una hiperemia muy significativa. Eh, Se observa un tripifat también muy evidente, lo vamos a ver la segunda vez que pase el vídeo, y una elastografía con valores elastográficos que no llegaban a los puntos de corte que habitualmente se muestran o se encuentran en los distintos estudios publicados hasta la fecha, pero que estaba en torno a 1,8, 1,9 metros por segundo, es decir, esto corresponde aproximadamente a unos 16-17 kilopascales.
Vamos a ver el vídeo de nuevo para ver un poquito mejor la imagen, el asa que veíamos engrosada, la afectación de la grasa. eh, Aquí se ve la excreción de la submucosa y la nodularidad de la grasa. Se ve también la estenosis que habíamos comentado anteriormente. No hay una dilatación preestenótica muy clara, un poquito quizá. Y en las mediciones sí que me gustaría ver cómo destacar que en este caso se observa prácticamente el intestino está totalmente envuelto por la grasa. Bueno, la vascularización que hemos dicho, en fin, esto ya lo habíamos visto antes. Bien, las preguntas que me gustaría llevar al foro o al correo electrónico para que comentemos entre todos son las siguientes. Primero, de los signos ecográficos que hemos estado comentando a medida que veíamos el caso, cuáles son los que son más difíciles de revertir y, en segundo lugar, cuáles son los datos que hay en esta ecografía que puede predecir una malevolución, si es que los hay, y si los hay, cuáles son, para comentar un poco este aspecto del valor pronóstico de la ecografía intestinal. Bien, una vez que hemos visto los casos, los comentarios que me gustaría hacer a los mismos son los siguientes. En primer lugar, los hallazgos que son más difíciles de revertir. Bueno, podemos ver aquí cómo en el colon, pues prácticamente todos, tanto la pérdida de la estructura en capas como el Doppler, el remolsamiento de la pared, etcétera, sí que es verdad que alcanzan o van disminuyendo progresivamente. Sin embargo, en el idioma terminal en este estudio, son 92 pacientes, lo que se observa es que es verdad que el grosor va disminuyendo, el primer control, que se realiza a los 3 meses, a los 12 meses aún disminuye más, lo mismo pasa con la pérdida de la estratificación en capas, pero si vemos, esta disminución es muy pequeña y también cuando existe grasa inflamatoria, vemos que prácticamente entre el primer control y el segundo, pues no hay casi diferencia. Es decir, que los datos o los hallazgos ecográficos mejoran todos ellos, pero es verdad que hay algunos que cuesta un poquito más que lleguen a normalizarse. En el colon es verdad que esto ocurre con más facilidad que en el ion terminal. ¿Cuáles son los aspectos que tienen valor pronóstico en los hallazgos que nosotros podemos encontrar en la ecografía? Bueno, este es un estudio en el que encontraba que tanto el grosor parietal, obviamente el riesgo de cirugía, de ingreso o de utilización de corticoides, por ejemplo, o de intensificación del tratamiento, pues estaba aumentado cuando el uso de la pared era patológico, también cuando había hiperemia, pero yo creo que quiero destacar un poquito que la hazard ratio estaba en torno a 2 a 1,2, pero sin embargo la afectación de la grasa llegaba hasta 3,6 en el caso de cirugía y la pérdida de la estratificación en capas, que quizá era el factor que condicionaba un mayor riesgo quirúrgico, estaba en torno a 5. Es decir, que estos dos factores quizás son los que más peso tienen a la hora de intentar de predecir las complicaciones, sobre todo en este caso la cirugía, que quizás sea la complicación que normalmente es la que queremos evitar. Otro de los hallazgos que tienen un valor pronóstico y que habíamos visto en este último caso también es la afectación de la grasa. Y yo creo que es importante, aquí se ve un ejemplo, una diapositiva en la que vemos la afectación de la grasa está hiperecogénica, incluso de forma nodular, como habíamos visto en nuestro caso, pero hay que distinguirlo del equilinfat. Luego lo veremos. La afectación de la grasa es que esta grasa tiene datos de inflamación. Vemos que está hiperecogénica. Y en este caso vemos que la afectación de la grasa claramente tenía un valor pronóstico en cuanto a poder conseguir revisión clínica, corrección mucosa, corrección transmural, etcétera. Pero lo interesante, y esto lo había comentado Joaquín en su charla, anterior charla que tuvimos, el webinar, veíamos como estos son los pacientes que no tenían grasa al inicio. Como vemos, la probabilidad de curación, revisión clínica, de curación mucosa, revisión transmural, etcétera, es claramente mayor que en aquellos que sí tenían afectación de la grasa. Que es esta columna
de aquí, que son los pacientes que tenían afectación de la grasa en la ecografía inicial y en los controles posteriores. Sin embargo, esta columna son los pacientes que tenían afectación de la grasa al inicio, pero que con el tratamiento desaparece. Y sin embargo, como vemos, tiene una probabilidad de curación transmural, curación mucosa menor que aquellos que no tenían desde el inicio afectación de la grasa. Por tanto, la afectación de la grasa inicial, aunque consigamos que desaparezca, tiene un valor pronóstico claro en estos términos que hemos dicho: curación mucosa, curación transmural, etc. Cirugía. Bien, otro de los aspectos que se ha comentado en uno de los casos es que el paciente tenía el grosor de la pared normal y sin embargo tenía hiperemia. ¿Y qué significa? ¿Tiene algún papel? Bueno, pues es verdad que no hay mucha literatura al respecto. Este es un estudio que se presentó en la ECO de este año y como vemos son 45 pacientes que tenían un LIMBER 1, es decir, una mínima hiperemia, que en nuestro caso era mayor, y que el grosor de la pared era normal. Es un estudio retrospectivo, es la limitación principal del estudio, y lo que veían era cuáles tenían mala evolución. Por mala evolución definían pues ingreso, cirugía, corticoides, cambios, escala de tratamiento, que es lo habitual, que quizá escala de tratamiento no sé si debería ser lo más adecuado incluirlo, pero el cambio evidentemente sí. Y lo que vemos es que la mala evolución era claramente mayor en aquellos pacientes que tenían hiperemia, aunque fuera una hiperemia aislada sin grosor parietal asociado. Y hablando un poco de la relación entre curación transmural y curación endoscópica, es verdad que la curación transmural es más difícil de conseguir que la curación endoscópica y mucho más que la remisión clínica. De hecho, en esta serie pues, se conseguía en un 38%, que está muy bien, porque no sé, es que incluso el porcentaje es menor. La curación endoscópica, como vemos, era más alta, aquí está el 60%, que bueno, es considerable en este estudio. Lo interesante, que yo creo que, por eso os pongo la diapositiva para resaltarlo, es que un paciente tenga curación endoscópica y tenga lesiones en la ecografía es algo que no es excepcional. Y como vemos, este sería este segmento del diagrama de quesos, digamos, que sería un 24% de los pacientes. Es decir, y esto a veces lo vemos como en el paciente que hemos mostrado anteriormente, que se ve un cierto mm, curación mucosa distal y se llamaba en proximal, en zonas del intestino más proximales, puede seguir existiendo actividad en la ecografía y no será alcanzable por la colonoscopia. Ese gradiente de distal a proximal sí que es cierto que lo vemos en algunas ocasiones. Por tanto, el hecho de que tenga una endoscopia normal no garantiza que vaya a tener lesiones o que no vaya a tener lesiones más proximales. De hecho, en este estudio hemos dicho que un 24%. Sin embargo, lo contrario es mucho menos frecuente. Es decir, que un paciente tenga curación transmural, es decir, no tenga lesiones en la ecografía. Bueno, ya se comentará un poquito más adelante cuál es la definición, pero bueno, pared de 3 y no hiperemia. Es más raro que tenga lesiones en la endoscopia. Evidentemente puede ocurrir, y lo hemos mostrado aquí en algunos de los casos, pero esto, como vemos, ocurre en un 4%, menos de un 4%. Por tanto, si un paciente tiene una ecografía rigurosamente normal, cuando previamente tenía lesiones y eran visibles en la ecografía, y después del tratamiento no las hay, pues realmente la utilidad de la colonoscopia pues, es bastante limitada. Pero es verdad que la curación transmural tiene un valor pronóstico más allá de la curación mucosa. Este es un estudio clásico, que seguro que todos conocéis, donde pues, a una serie de pacientes con enfermedad de Crohn que estaban con anti-TNF se les hace una colonoscopia y se les sigue después durante un año, y lo que observan es que aquellos pacientes que tienen curación transmural, la probabilidad de mantenerse en remisión es más alta, menos probabilidad de recidiva, menos probabilidad de hospitalización al año y más probabilidad de cirugía, y todo esto significativo con respecto a la curación mucosa, ya no digo a la no curación. Por tanto, parece que tiene un valor pronóstico más allá de la curación mucosa. Bien, esto otro estudio que un poco nos viene a decir lo mismo: la remisión transmural es más complicado de conseguir y también tiene un valor pronóstico, no vamos a entrar en detalles, con respecto a la curación transmural, con respecto a la curación endoscópica. Bien, hasta aquí yo creo que más o menos la mayor parte de los estudios están en consonancia. Pero es verdad que quizá, por lo que hemos visto antes,
Si un paciente tiene una coagulación transmural y tiene lesiones en endoscopia, pues probablemente también tenga un peor pronóstico. Entonces, al final lo que nos interesa es que el paciente tenga remisión transmural y que también tenga remisión endoscópica. En este estudio, es verdad que la remisión endoscópica lo han probado con calprotectina, que quizás no es la mejor forma de hacerlo, pero aquí lo que vemos es que en la supervivencia libre de progresión, aunque se vea que son unas curvas muy parecidas entre revisión transmural y la curación que la define como las dos cosas, normalización de calprotectina y normalización de ecografía intestinal, parece que está muy próxima a la curación ecográfica. Sin embargo, hay diferencias significativas. Por tanto, es verdad que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia de cambio sin fármaco, el grupo que mejor pronóstico tiene sería aquellos que tienen los dos aspectos conseguidos, es decir, calprotectina normal y ecografía intestinal normal. Sin embargo, por ejemplo, aquí, supervivencia libre de fármaco, aunque tenga una curación transmural por ecografía, sin embargo, si persiste elevada calprotectina, pues también va a tener una mayor probabilidad de cambio de fármaco. Por tanto, realmente al final lo que nos interesa es que la curación sea completa y hay más estudios en este sentido que ya comentaremos en otros webinars. Pero es verdad que si consideramos a la región transmural parcial, pues realmente no es suficiente. Aquí vemos que los respondedores parciales no tienen diferencias significativas con respecto a cirugía a los no respondedores. Y un poco lo mismo con los corticoides. Es decir, que la curación transmural, para que realmente tenga un valor pronóstico claro, debe ser completa. Entonces aquí nos planteamos un problema y es que el paciente, o va a haber un grupo de pacientes que van a tener una enfermedad residual y que a pesar de que hayamos optimizado los tratamientos o incluso cambiado en algunas ocasiones, sin embargo vamos a tener cierta enfermedad residual. Y un poco aquí sí que me gustaría ver un poco qué componentes son más reversibles y qué componentes son menos reversibles. Es verdad que la hiperemia sí lo va a ser. La hiperemia pues realmente es un componente claramente reversible, al igual que el infiltrado inflamatorio, que de alguna manera contribuye al engrosamiento de la pared. Pero va a haber otros componentes que no van a ser tan reversibles, como puede ser la fibrosis, como puede ser la proliferación fibrograsa, es decir, esa grasa que está inflamada y que muchas veces después, a pesar de que el tratamiento haya sido eficaz, se mantiene inflamada. Y ocurre hasta después de la cirugía. Cuando no se hace una resección del mesenterio, la cirugía puede haber grasa que ha proliferado, que ya no está inflamada, pero que está ahí, a pesar de que el paciente haya sido operado, ¿no? El creeping fat, que es el grado en que la grasa envuelve a la asa intestinal afecta, esto es bastante característico de la enfermedad de Crohn, que no sean otras enfermedades, es decir, cuanta más grasa haya envolviendo al asa, mayor cronicidad y por tanto también veremos después cómo también puede ser un factor pronóstico. La grasa que también se puede depositar en la submucosa de forma que queda la pared engrosada, aunque no haya una actividad significativa. Por tanto, podemos tener una pared de 4, 5, 6 milímetros y sin embargo, si no hay hiperemia, pues en principio ese paciente, pues realmente el tratamiento ya ha alcanzado su máximo de eficacia, porque esa grasa no la podemos quitar. Es verdad que hay algún estudio que puede regresar parcialmente, pero en general la probabilidad de que regrese es mucho menor que los otros aspectos que habíamos visto. Y por último, la hipertrofia de la muscular. Bien, la grasa submucosa la podemos ver en ecografía, evidentemente como tal no, aunque sí que es cierto que podemos ver datos indirectos. Este es un estudio también del doctor Tomás Ripollés, que lo que hace es comparar escáner con ecografías para ver en qué pacientes en los que se ve en el escáner ese halo graso de depósito en la submucosa, qué pacientes tenían algún dato en la ecografía que nos lo podía hacer sospechar. Y en este caso lo que encontró es que si la submucosa es mayor de 3,1 milímetros, la probabilidad era muy alta, del 95%, con una especialidad también del 90%, pero si la submucosa medía más de 3,9 milímetros, la sensibilidad era del 100%, es decir, que tenía depósito graso. Por tanto, en estos casos, pues si no hay hiperemia, probablemente no sé si tiene mucho sentido seguir intentando intensificar el tratamiento, puesto que esto es algo que no va a ser muy modificable. Otra de las cosas que podemos, que es más difícil de modificar es la fibrosis, obviamente, y que en los estudios en los que se intenta ver el modo B, si hay algún parámetro que nos permita identificar la fibrosis, pues realmente, si veis, realmente la claridad de la submucosa y la proyección general de la submucosa es verdad que está relacionada con la fibrosis, pero también se relaciona con inflamación aguda y crónica, exactamente que el grosor de la mucosa. Es decir, que en modo B no tenemos datos para identificar la fibrosis, aunque sí que es cierto que en un estudio se ha visto que cuando la submucosa está estriada, sí significa, o sea, que se correlaciona con la presencia de fibrosis.
Ojo a esto, porque también es verdad que cuando es un brote muy grave, brote grave de colitis, brote grave de Crohn, se puede ver este haciendo la mucosa y no significa necesariamente que haya fibrosis. Pero en este caso, que hemos visto es un paciente con mucha evolución de la enfermedad, muchos años, probablemente esa estiración de la submucosa sí signifique que tenga fibrosis. Y el Clipify ya le hemos comentado lo que es el grado en que el asa se envuelve. Aquí se ve muy bien en esta imagen cómo este asa está envuelta, más del 50% de diámetro de su pared, por esta grasa. Y que además, bueno, aquí lo vemos resaltado, vemos como hay un índice que es este, bueno, tampoco voy a pasar a explicarlo, pero lo que sí que se ve es que cuando este índice está aumentado, parece ser que el riesgo de recurrencia o el riesgo de fibrosis grave es mayor. Hay otros índices, aunque quizá el más interesante es este, medir el grado. Aquí se ve muy bien cuál sería el creeping fat y el grado, pues es simplemente medir el ángulo del asa intestinal que está envuelto por la grasa. Y este ángulo, si es mayor de 180 grados, pues se relaciona o predice la probabilidad de cirugía. Es verdad que no tenemos muchas más literatura al respecto, pero sí que parece que el creeping fat, en cualquier caso, establezca valores o tenga un valor pronóstico. Y por último, para concluir, simplemente decir que es verdad que hay una buena correlación entre la ecografía intestinal y los signos de la colonoscopia, aunque puede haber desacuerdos. Y que ya hemos visto que la colonoscopia se utiliza como prueba de referencia en muchos de los índices que se han logrado y probablemente no sea la técnica más adecuada, porque el hecho de que no haya lesiones de coloscopia no excluye que no haya lesiones más proximales, aunque previamente las hubiera habido en esa zona. Por tanto, quizá la coloscopia no debería ser el patrón oro, puede ser la cápsula, la enteroscopia, etcétera, o la cirugía, por ejemplo, o sea, el patrón histológico, pero quizá la coloscopia es un patrón oro bastante eficiente. Existen hallazgos que son más difíciles de revertir con el tratamiento y que probablemente nos puedan dar la confusión de que existe actividad sin haberla, o por lo menos son datos que son difícilmente cambiables con el tratamiento. Tiene un valor pronóstico, como ya hemos visto, y que es muy importante interpretar bien los eventos ecográficos para no inferir que hay actividad cuando realmente no la hay, ¿no? Más allá de los criterios consensuados de remisión transmural, un paciente puede tener remisión transmural, pared de 3, no hiperemia, y sin embargo, pues realmente no es que tenga remisión transmural como tal, porque no la tiene, pero tampoco tiene una actividad que sea modificable con el tratamiento. Y nada, hasta aquí el caso de hoy. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de utilidad y bueno, pues en el foro, si hay algún comentario más, pues lo podemos valorar, por supuesto, y comentar entre todos, que yo creo que es un poco lo que más nos enriquece, es el diálogo entre todos y compartir las experiencias. Gracias.